Buenos días, somos el grupo número 3 y a continuación vamos a exponer las actividades realizadas durante esta semana. En esta semana hablamos sobre el sobreancho. ¿Qué es el sobreancho y por qué la necesidad de incluirlo en nuestras curvas? El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que en los tramos rectos, en cuanto al cruce de vehículos en sentido contrario. Esto se da por dos razones. El vehículo al describir una curva ocupa mayor ancho que en una tangente, y la segunda razón es la dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje del carril recorrido, debido a que no pueden apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva. Necesidades de por qué incluir el sobreancho dentro de una curva. Según el Manual de Carreteras Diseño Geométrico, la necesidad de proporcionar un sobreancho en una calzada se debe a la extensión de la trayectoria de los vehículos y a la mayor dificultad de un vehículo de mantenerse dentro del carril en tramos curvos. Según el diseño geométrico de camiones y calles, tenemos dos razones. El vehículo de diseño ocupa un ancho mayor porque las llantas traseras generalmente huellan hacia el interior de las ruedas delanteras al maniobrar en las curvas. Y la segunda razón es porque los conductores tienen dificultades al maniobrar sus vehículos en el centro del carril. Y según el diseño y cálculo geométrico viales, tenemos de igual manera dos razones. Las ruedas traseras de un vehículo que recorre una curva describen una trayectoria de radio más corto que las delanteras, por lo tanto existe la necesidad de más espacio lateralmente. Y la segunda razón es que existe una necesidad psicológica de más espacio para que los conductores puedan evitar colisionar con el vehículo que viene en sentido contrario. Para explicarnos más claros, podemos ver en la primera imagen el sobreancho para las curvas con vehículos rígidos. El caso más crítico en estos vehículos rígidos o de un solo chasis sería cuando se encuentran dos de estos en una curva en sentido contrario. Y en la segunda imagen tenemos el sobreancho en las curvas para vehículos articulados. Estos vehículos son los que tienen dos o más ejes, o también se los denomina a los camiones. En este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos como estos vehículos tienen dos ejes, el primer eje sigue una huella, pero las llantas traseras ya no siguen la misma huella. Es por ello que necesitan más espacio lateralmente para poder ir dentro del carril y no salirse, y de igual manera poder brindarles seguridad. El sobreancho de nuestra calzada debemos tener en cuenta varios términos, como por ejemplo son los vehículos que van a transitar por nuestra actual vía que está funcionando, y para ello necesitamos recaudar información de esta misma. Tenemos un gran número de motos, vehículos livianos, vehículos con remolque, camiones rígidos que todavía no son articulados, y entre camiones que son articulados, que son de carga pesada, en donde estos vamos a conocerlos como articulado 6, que será el 3S3, el articulado 5 será el 2S3, y así hasta el articulado 3. Estos articulados pues sí transitan, y ya lo veremos más adelante en las tablas, y tendremos que hacer para el caso más desfavorable de estos vehículos. Aquí tenemos los porcentajes de los vehículos que pasan, como se iba mencionando, el M6, el SV, el STB son vehículos livianos, por ende tienen bastante número de acogida, tienen casi el 81%, pero hay que recalcar que no es en todo el año, sino es una semana 3 semanas que se ha recaudado estos datos. Lo que les decía, que hay articulados, sí pasan, por ejemplo, aquí tenemos que pasan 8, pero esto es por cada semana. Tenemos que pasan 1015 autos por semana también, y así en los años 2014, 2015 y 2016. Aquí tenemos que también han pasado 14 articulados, pero esto es por semana, sino que solo han recaudado por 3 semanas en el 2015, 2014 y 2016. Pues hasta ahora, para el diseño de esta calzada, tenemos que el articulado 3S3 es el más desfavorable, el 3S3, ya que esto nos muestra en base a los datos recolectados del tránsito en estos años. Para ello, pues tenemos que los articulados que más pasan es el 2S1, 3S2, el 2S3 y el 3S3, donde tenemos el L1 vendría a ser del eje del cabezal al principio del cabezal, donde vendría a conformar el L1. El L2 es del segundo eje al tercer eje. El A vendría a ser de la parte donde va el conductor al resto del vehículo, y el U vendría a ser el ancho del vehículo, el ancho total. Pues la sumatoria del L1, L2 y el A vendría a ser 18 metros del 2S1, pero como íbamos diciendo, pues tenemos que hacer un cálculo para ver cuál es el más desfavorable. Para esto tenemos que el ancho de calzada va a ser de 7 metros 30, de 2 carriles con un peralte máximo del 8% y una velocidad específica de 70 kilómetros por hora. En primer lugar, para poder calcular el sobreancho de nuestras curvas dentro de nuestra carretera, tenemos que tener en consideración algunos valores. En primer lugar, el A
que es el vuelo de la saliente delantera, como podemos observar en la parte derecha de la imagen. Seguidamente el L1, que es la distancia entre el eje delantero y el eje trasero de la unidad tractora. Y el L2, que es la distancia del punto de la articulación y el eje trasero del semirremolque. Y como podemos ver en la imagen izquierda, la U, que es el ancho del vehículo de la tangente. Con estos datos podemos obtener lo que es el sobreancho de nuestra curva en vehículos articulados. Como podemos observar, primeramente para calcular el sobreancho, la fórmula es S, que es el sobreancho, es igual a WC, que es el ancho de la calzada en una curva, menos WT, que es el ancho de la calzada en tangente, el cual es un dato que ya obtenemos anteriormente en los cálculos. Primeramente, para poder calcular el sobreancho necesitamos conocer el WC, para lo cual la fórmula es la que podemos observar, que es N al final, que es WC es igual a N por U más C más N menos U por FA más C, donde N es el número de carriles, U mayúscula es el ancho ocupado por el vehículo de la curva, C es la distancia lateral entre los vehículos y entre estos y el borde de la calzada. Para anchos de la calzada de 6.6 y 7 metros, los valores son de C mayúscula, son de 0.60, 0.75 y 0.90 respectivamente. En el caso que tengamos una C de un ancho de calzada de 7.20 metros o mayor, tomaremos el valor de C de 0.90 metros. También tenemos el factor de FA, que es el diferencial radial entre la trayectoria de la esquina del exterior, el vuelo delantero y la trayectoria de la rueda exterior delantera. Finalmente la Z en la fórmula, que es el ancho adicional de seguridad por la dificultad de maniobra en la curva. Seguidamente tenemos para la curva, para calcular el ancho ocupado por el vehículo que en la curva que es U, se calcula usando la fórmula siguiente, que es U mayúscula es igual a U minúscula más RC menos la raíz cuadrada de RC al cuadrado menos L1 más L2 al cuadrado. Sabiendo que U es el ancho del vehículo de la tangente, que ya lo sabemos anteriormente, al igual que el L1 y L2. Y finalmente la Z, que es igual a 0.1 velocidad CH sobre la raíz cuadrada de RC, que la velocidad de la curvatura que ya la teníamos anteriormente, y el radio de la curvatura. Dados todos estos valores que hemos obtenido con estas fórmulas, podemos calcular el sobreancho de la curva. Teniendo así el WC con las fórmulas anteriormente mencionadas y el WT, que es un dato que ya tenemos anteriormente, podemos obtener el sobreancho de nuestra curva. Continuando con el cálculo del sobreancho de las curvas y empleando las fórmulas anteriormente expuestas, hemos escogido un tipo de vehículo 2S1 con las siguientes características: un L1 de 371, un L2 de 13, un ancho del vehículo en las tangentes de 260 con un área de 1.32 dando un total de 18. El ancho de calzada en la tangente es de 7.3, una velocidad específica de 70 kilómetros hora, un ancho de carril de 3,65, un peralte máximo del 8% o un número de carriles de 2, y una distancia lateral libre entre vehículos va a ser de 0,90. Nuestro proyecto consta de 23 curvas, como se las ha descrito aquí en la siguiente tabla. Curvas que van con un radio desde 168, que es el mínimo, a curvas con un radio de 300 metros, que es el mayor. Como se puede ver aquí, se ha hecho el cálculo para cada una de estas curvas. Asimismo, el valor del ancho del vehículo en las curvas varían, la variación no es significativa, pero se mantienen en 3 puntos y algo. El valor de la diferencia radial va desde 0,01 hasta 0,03. El ancho adicional va desde 0,40 hasta 0,54. El ancho de calzada en las curvas, se lo puede ver aquí, está entre 8 y 9 metros, un poquito más de 9. El sobreancho que va desde el más bajo, que es de 1,05 hasta 1,92 en cada una de las curvas. Este ancho varía de acuerdo al radio de la curva. Entre más pequeño es el radio, el sobreancho va a ser mayor. Igual, si el radio es mayor, el sobreancho va a ser menor, ya que el vehículo tiene mayor espacio para circular en la curva. Como se puede ver aquí, estas son algunas de las curvas del proyecto en las cuales se ha calculado el sobreancho. Algunas son cerradas, otras no mucho. Eso ha sido todo. Muchas gracias.